Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tejer esta puntada que es muy versátil, muy conocida. Es la C2C o en español es de esquina a esquina. Se pueden tejer chales, se pueden tejer em, cobijas, se le pueden meter dibujos al irle cambiando los colores, al irla tejiendo, haciendo un esquema en un cuaderno con los colores y se ve preciosa. Les voy a enseñar a tejerla. Necesitamos hacer nuestro nudo y montar 6 cadenas. 6. Cargamos y en la 3, 1, 2, 3, montamos nuestro primer punto alto. 1, 2 y 3. Para ir aumentando, esto es lo que vamos a hacer. Subimos 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6. Cargamos hilo y en la 3, 1, 2, 3, montamos nuestro primer punto alto. 1, 2, 3. ¿Qué es lo que hacemos para tomarlo? Voltear y en este hueco que queda aquí hacemos un punto deslizado y ya tenemos estos dos. Ahora vamos hacia acá arriba. 1, 2, 2 cadenas al aire y aquí montamos 3 puntos altos en el mismo hueco. 2, 3. Si ustedes le ponen así y se siguen ampliando hasta donde quieran, que aquí van los aumentos en ambos lados, pueden tejer un chal precioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cargamos y en el tercero, 1, 2, 3, nuevamente. 1, 2, 3. Ahora se preguntarán en dónde va. Lo que se hace es lo siguiente: voltear de nuevo y aquí está el hueco. Aquí deslizamos un punto y subimos con 2 cadenas. Y en este metemos otra vez 3 puntos altos. 1, 2, 3. ¿Qué hacemos de nuevo? En el hueco del siguiente metemos y deslizamos. Y otra vez subimos con 2 y hacemos 3 puntos altos aquí. 2, 3. Aquí lo vamos teniendo. Yo lo voy a hacer cuadrado. Entonces les voy a enseñar cómo detenerse y cómo irlo cerrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para los aumentos siempre es así. En el 3, 1, 2, 3, nuestros 3 puntos altos. 2, 3. Volteamos y en el hueco deslizamos. Subimos con 2 y aquí nuestros 3. 1, 2, 3. El siguiente. 1, 2, 1, 2, 3 y otra vez. Deslizamos. Ya vamos así. Ahora 1, 2,
y en este metemos 3. 1, 2, 3. Vamos a aumentar otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cargamos y en el 3 hacemos nuestros puntos altos. Volvemos a voltear y deslizamos. 1, 2. Nuestros 3 puntos altos. Deslizamos. 1, 2, 3. Sigue. Como van viendo, vamos cada vez aumentando más. Aquí están. Subimos con 2 y nuestros 3 puntos altos. Otra vez. Este va a ser nuestro último aumento. 1, 2, 3. Deslizamos. Así es como vamos. O si lo quieren ver así. Aquí hacemos el último. Volteo y deslizo. Ya no voy a aumentar. Aquí. Ahora 2 al aire y ya volteo el tejido aquí. Y nuestros 3 puntos. Vamos a empezar a cerrar este tejido. El que sigue. 1, 2. 1, 2, 3. Nuevamente. Esta puntada además es completamente reversible también. Luego les voy a enseñar cómo hacer cambio de colores. Aquí meto otros 3
deslizo, volteo y en cada uno de estos, que son 3, 1, 2, 3, voy a hacer un punto deslizado. 1, 2, 3. Ahora lo volteo, subo con 2 al aire y otra vez nuestros 3 puntos altos. 2, 3. Tomo el que sigue, subo, tejemos los 3. Estamos llegando a la parte que ya estábamos cerrando. 1, 2, 3. Tomamos este, deslizamos y volteamos. Y deslizamos estos 3. Vean cómo vamos, ya lo estamos cerrando. 1, 2, volteamos. 1, 2, 3. Y otra vez ya llegamos a la parte de arriba. Volteamos y otra vez nuestros deslizados. Subimos con 2. Nuestros 3 puntos altos. Deslizamos. Subimos. Deslizamos. Volteamos. Y nuevamente vamos a deslizar estos 3 de aquí arriba. Subimos con 2 y vamos a hacer el último. 1, 2 y 3. Deslizamos, si lo quieren cerrar ahí o por si quieren hacerle una vuelta o una orilla. Listo. Vean cómo queda. Aquí hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso es que nos quedó un cuadrado. La versatilidad de esta puntada es que dependiendo hacia dónde estén ustedes aumentando, se pueden seguir.
Pueden hacerla en diagonal, como les dije, y seguir aquí aumentando para hacer algo mucho más grande, o pueden hacer cuadrados como el que acabamos de hacer, o pueden hacer rectángulos, si solo le siguen aumentando de un lado y del otro ya no. Ojalá les guste y les sirva, que la puedan aprovechar muchísimo. Saludos, gracias, bye.